Muchas gracias, Beatriz. Empezar agradeciendo a nuestros oradores la brillante exposición del ex vicepresidente de Colombia y ex embajador de su país en Estados Unidos, don Francisco Santos, y las presentaciones de Carlos Alonso, que nos muestra un Petro ilegal e ilegítimo, de Diego Santos, que hace un reconocimiento de la división de la oposición en Colombia y un clamor para que los empresarios, la sociedad civil y la política se unan para frenar este proceso de agresión contra Colombia que lleva adelante el presidente Petro. La opinión de don Francisco Aristizábal, médico experto, que señala el proceso de destrucción de uno de los sistemas médicos más importantes que hay en la región y en el mundo, el colombiano. Y después las opiniones desde un punto de vista de Venezuela, del periodista Edgar Otálvora, que hace especial hincapié en el tema relativo a la situación de violencia y confrontación que vive una Colombia que no ha sido pacificada por más propaganda que se haga para los tratados de paz firmados con las FARC o los que se quieren encaminar ahora con el ELN y otros grupos criminales. Y la brillante presentación de María Paula Romo, la ex ministra de Gobierno del Ecuador, que muestra que gran parte de la inseguridad y del crimen organizado que ataca y asola hoy al Ecuador proviene y está siendo sostenido desde la Colombia de Petro, que además no contenta con afectar esta gestión de Petro al Ecuador, está dañando a la propia Colombia repitiendo acciones ilegales, antinacionales, que ya llevó adelante el dictador Correa en el Ecuador, como por ejemplo el tema de conceder visas, levantar el requisito de visas y conceder apertura abierta a ciudadanos de países que en vez de mandar su mejor gente simplemente es la apertura para la instalación de actividades criminales. Dicho esto, me gustaría agregar algunos apuntes al tema Quo Vadis Colombia 2024. Y es que Colombia, además de los temas estrictamente colombianos que hemos escuchado aquí, no es una isla en el hemisferio, en las Américas, sino que lamentablemente con la llegada de Petro al poder es uno de los 4 gobiernos paradictatoriales de la región. En las Américas hay 4 dictaduras bajo la jefatura de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, pero a partir del dinero, de la presión de movilización, de agresión, de sedición, de conspiración y de la organización político armada y subversiva que el socialismo del siglo XXI o castrochavismo ha implementado en este siglo en las Américas, instalan gobiernos en países democráticos y lo hacen financiando candidatos, lo hacen destruyendo la unidad de la oposición, lo hacen conspirando para debilitar gobiernos, y el resultado de la conspiración contra el gobierno del presidente Duque del año 2020-2021 es precisamente la elección de Petro, que en su tercer o cuarto intento llega con todo el soporte del dinero del socialismo del siglo XXI a tomar la presidencia de Colombia. Y organiza uno de los gobiernos paradictatoriales más importantes de la región. Defino un gobierno paradictatorial como aquel gobierno que, instalado en un país democrático, electo por mecanismos democráticos, una vez que ha tomado el poder, dedica su actividad a servir a las dictaduras, a las que debe el haber llegado al poder. Y ese es Petro en Colombia, ese es López Obrador en México, ese fue Fernández Kirchner en la Argentina, que se acaban de ir en el diciembre pasado, ese es Lula en el Brasil y ese es Boric en Chile. Quedan 4 gobiernos paradictatoriales y el gobierno paradictatorial de Colombia está al servicio de las dictaduras de Cuba, de Venezuela, de Bolivia y de Nicaragua. Está al servicio de ese consorcio delictivo internacional que se llama socialismo del siglo XXI o castrochavismo. Y los hechos son notorios y evidentes. El deseo de llevar adelante una paz, entre comillas, con el ELN,
con la mediación del dueño de esa guerrilla criminal que es Cuba, como lo hicieron con las FARC. Es un acto criminal en sí mismo. La apertura de relaciones y de fronteras y el soporte con la dictadura de Venezuela para servir de plataforma de tránsito para conspirar contra la democracia del Ecuador, la del Perú y la de otros países, es lo mismo. El hecho de que Petro esté cumpliendo la agenda exacta del socialismo del siglo XXI, de destrozar los elementos esenciales de la democracia, terminar con los derechos humanos, terminar con la libertad, hacer desaparecer el Estado de Derecho, desconocer la separación e independencia de poderes, preparar fraude electoral y atentar contra los líderes democráticos que pueden representar una alternativa, no es sino la repetición de lo que ha pasado hace 25 años en Venezuela, hace 20 años en Bolivia, desde el 2007 en Nicaragua, en la época de Correa en el Ecuador. Porque el proyecto de Petro es desinstitucionalizar de tal forma a Colombia para llevarla de ser de un gobierno paradictatorial a ser una dictadura. No tengan duda de que ese es el objetivo y que hoy día, consciente o inconscientemente, aún sin reconocer esta estrategia por parte de los colombianos, el pueblo, la política, la prensa libre, la institucionalidad colombiana se está defendiendo. Entonces hay que reconocer que aquí el eje de confrontación es la estrategia dictatorial que no es colombiana, está especificada y está documentada y además generada en manuales desde Cuba y la aplican durante todo este siglo contra la institucionalidad, la democracia y la libertad del pueblo colombiano. Dicho esto, yo quiero dejar una pregunta para la audiencia, para los oradores y para el pueblo y los líderes colombianos. En estas condiciones, el gobierno del presidente Petro, ¿es un gobierno democrático o es un gobierno de crimen organizado? Un gobierno de crimen organizado quiere decir aquel gobierno que practica delitos desde el poder con fines de influir en la opinión pública, con el fin de amedrentar, de aterrorizar a la población, de subordinarla y de buscar que asuman condiciones o asuman actitudes que de otra manera no serían posibles. Un poco lo que ha descrito el doctor Fabio Aristizábal cuando dice: están destrozando la seguridad social y tenemos miedo. Crimen organizado en un gobierno cuyos datos voy a simplemente enumerar para que ustedes saquen la conclusión. Narcotráfico. Petro es uno de los proclamadores del fracaso supuesto de la lucha contra el narcotráfico, cuando el país más exitoso en esa lucha ha sido Colombia. Y para demostrar aquello, aumenta los cultivos de coca, negocia con los criminales y permite y alienta además que mientras los delincuentes de las FARC están en el Senado, están en el Congreso con impunidad, grandes luchadores para hacer cumplir la ley están en los tribunales de justicia, como es el caso del presidente Uribe, a quien tratan de destrozar y asesinar la reputación, como a decenas de líderes civiles, militares y gente que solamente ha hecho cumplir la ley. Otro dato, la impunidad. Petro tiene crímenes probados y flagrantes en el escenario. La denuncia de la revista Semana por la aparición de su ex embajador Benedetti en Venezuela, confesión pública. Los actos delictivos de su hijo que demuestran que ha violado los parámetros de financiamiento electoral. Los crímenes que se cometen para tapar esos crímenes que también son de dominio público. La corrupción. La propia actitud de Petro para romper la ley y para darse impunidad pública. El pago al crimen que él determina para pagarle a los criminales, como aquí se ha descrito. La impunidad para los delincuentes y, en general, una actitud de ruptura del orden social e institucional de Colombia. Concluyo diciendo que afirmo que Petro está cumpliendo una agenda transnacional que no es colombiana
es castrochavista, es del socialismo del siglo XXI, y ejecutada en Venezuela, y ejecutada en Bolivia, y ejecutada en el Ecuador de Correa, y ejecutada en Nicaragua con éxito, y ejecutada a medias en países como la Argentina con Fernández Kirchner y los Kirchner de antes, ejecutada a medias en el Perú hasta que se dio el golpe y fue dada a la cárcel Castillo, ejecutada a medias en otros países de Centroamérica. Y pregunto si es esto el crimen organizado y que el pueblo y los líderes de Colombia tienen que empezar a trabajar y a preguntarse si en vez de tratar políticamente a Petro hay que tratarlo como el tipo de organización criminal que aparenta, que parece y que probablemente puede representar.